Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e eu tenho o prazer de receber aqui hoje para uma conversa o professor Henrique Barreira, um dos pais do Código Aduaneiro Argentino e autor dos tomos 2A e 2B da coletânea de 8 tomos, escrita nas décadas de 80 e 90, como comentários, antecedentes e concordâncias ao Código Aduaneiro Argentino. Nós temos a honra de receber aqui hoje o professor Henrique Barreira, é uma das grandes autoridades em direito aduaneiro mundial. O professor Henrique Barreira é um dos coautores do Código Aduaneiro Argentino de 1981, ele foi assessor legal da administração aduaneira argentina até 1980, é advogado em Buenos Aires, especialista em comércio exterior, em direito aduaneiro, professor da Universidade de Buenos Aires e ministra cursos em pós-graduação em diversas outras universidades mundo afora. É árbitro ad hoc no Tribunal do Mercosul, é membro de número e ex-presidente do Instituto Argentino de Estudos Aduaneiros. Aliás, no site do Instituto Argentino de Estudos Aduaneiros vocês encontram vários artigos muito bons, inclusive do professor Henrique Barreira. É membro fundador da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, membro do comitê editorial do World Customs Journal e autor de vários livros e artigos sobre variados temas aduaneiros, sobre o fato gerador do imposto de importação, sobre destinações de importação, sobre direitos de exportação. É autor de um dos primeiros artigos que eu conheço no mundo sobre valoração aduaneira e preços de transferência, escrito em 2002, quando esse tema ainda era embrionário, nascente, né? É uma das minhas grandes fontes de inspiração no direito aduaneiro. Professor Enrique, sea bienvenido al Portal Aduanero. Bueno, muchísimas gracias, Rosaldo, muy gratificado por la invitación. Le pido disculpas a la audiencia que no voy a hablar en portugués porque lo desconozco y es una vergüenza para mí, pero voy a tratar de hablar despacio para que puedan entender aquellos que no hablan el español. Perfecto, muchas gracias. Y empiezo te solicitando que haga de los libros que vamos a presentar hoy, que son los comentarios, antecedentes y concordancias del Código Aduanero Argentino. Indico a todos la colección toda, pero aquí vamos a hablar de los tomos 2A y 2B, que son de autoría del profesor Enrique Barrera y que abarcan los artículos 130 a 249 y 250 a 409 del Código Aduanero Argentino. Entonces, empiezo te solicitando que haga un breve resumen de lo que hablan estos dos tomos y del contexto en que fueron escritos. Bueno, el contexto en que fueron escritos se debe a que se había terminado de hacer el Código Aduanero Argentino en el año 81 y los que habíamos intervenido en la redacción del código teníamos inquietud de que pudiera ser comprendido adecuadamente. Entonces, para explicar un poco en qué consistía, nos repartimos un poco la tarea con los demás integrantes, básicamente con Mario Alsina, Ricardo Basaldúa, Cotter Moan, Vidal Albarracín y el que habla, y tomamos la explicación de cómo podía entenderse o interpretarse el código. La parte que me tocó particularmente a mí era la parte operativa, que es todo lo que es arribo de la mercadería al territorio aduanero, régimen de destinaciones, es decir, de regímenes aplicables a la mercadería importada, con lo cual estaba importación definitiva y todas las destinaciones suspensivas, y luego también las exportaciones que se tomó desde el punto de vista cronológico. Así como primero es el arribo y luego son los regímenes a que se aplica la mercadería importada, en exportación se hizo a la inversa. Se estableció primero las destinaciones o
regímenes aplicables y luego la salida. Esto fue lo que llevó a que, como se trataba de una referencia explicativa en glosa, es decir, era glosado, artículo por artículo, había principios generales que era necesario explicar y por eso se hicieron algunos títulos generales, de disposiciones generales, que no tienen artículo, que son a los títulos. Esto básicamente fue la idea, partiendo de la base de que el procedimiento operativo aduanero es la columna vertebral de todo un sistema aduanero. Es decir, lo que se ve allí es básicamente todo lo referido a la importación y exportación. Y de allí surge, de esa operativa surge, tanto los aspectos de prohibiciones a la importación y exportación, como de tributos a la importación y exportación, y también en el incumplimiento de ese procedimiento, la generación de las infracciones. Esa fue la idea de desarrollar esto. Muchas gracias, Enrique. Es muy interesante la estructura del Código Aduanero Argentino, que después fue casi que un modelo para las demás codificaciones y hasta el momento es el código más completo, con más artículos que tenemos en Mercosur. Te pregunto ahora respecto a lo que se pasó en todo ese tiempo, los cambios de escenario que tuvimos. ¿Qué piensa que fueron los principales cambios de escenario en términos de legislación aduanera y de comercio exterior desde el tiempo en que fue redactado el código hasta los momentos actuales? Un breve resumen de lo que piensa que fueran los cambios de escenario. Está bien. Hay que tener en cuenta que el código se realizó muchos años, es decir, llevó bastante tiempo la redacción de ese código. Había un anticipo de un esquema sistemático, metodológico, en un trabajo que había hecho el doctor Sorteix, junto con Ricardo Basaldúa, Cotterman, Rubens y Rojo, en un proyecto de ley aduanera que sirvió muchísimo para poder avanzar rápidamente en este. De todas maneras, se tardó 3 años y un poco en el primer... teóricamente hubo aproximadamente 4 años para poder terminar la obra y ponerla en marcha. La obra se fundó básicamente en los principios generales del Convenio de Convención de Kioto del 1973, de manera que se tomó lo más avanzado que había en el momento. La comisión trabajó sobre la base de mucha legislación comparada. Entonces se tomó básicamente el convenio porque la idea que había entre las autoridades es que si nosotros hacíamos un buen trabajo en este punto, iba a facilitar la aceptación y aprobación del convenio de Kioto en Argentina, y consecuentemente la idea era avanzar para tener ya esa normativa incorporada a la parte procedimental, por una parte. Por la otra, se tomó muy en cuenta los códigos europeos, básicamente el francés y el italiano, que fueron los bases de muchas de las normas. Recordemos que todavía la Unión Europea estaba en verse si se hacía o no se hacía y cómo se hacía. Entonces no había un ordenamiento aduanero para la Europa entera, sino que se tomó partes del código alemán, parte de que era la ley aduanera alemana, el texto único de 1973 de Italia, el código francés, código aduanero francés, que era ya el heredero de la ley de 1791 y de las ordenanzas de Colbert. Y también se tomó la ley inglesa, la británica y la de Estados Unidos, y por supuesto toda la legislación latinoamericana,
reglamento aduanero brasileiro, el código que no era el código, bueno, era un código especial de el uruguayo, la ley paraguaya, las ordenanzas de aduanas de Chile, la ley mexicana, colombiana, peruana, en fin, y venezolana también. Todo eso fue comparado. En los trabajos que vos has comentado, el tomo 2A y tomo 2B, hay al pie de cada artículo están los antecedentes y correlaciones. En los antecedentes se podrá ver cuáles son las normas que se han tenido en cuenta al momento de redactar cada artículo. Entonces allí se va a ver, por ejemplo, mencionado el reglamento aduanero brasileiro, el código mexicano, qué dice el código francés, etcétera, etcétera, que son correlativos con el punto que se estaba haciendo. Esto lo que permitió fue, primero llevó tiempo, pero un tiempo muy bien logrado. En el código intervinieron no solo abogados, sino también gente que conocía la práctica aduanera, dos grandes aduaneros que fueron Laureano Fernández y Pancho García, que habían estado toda su vida en la aduana y que conocían qué sucedía en cada punto del sur y del norte, este o oeste del país, en cada aduana. Entonces, esto permitió unir la teoría con la práctica para que esto realmente tuviera eficiencia. Esto fue lo que se procuró lograr y, por supuesto, la experiencia que surgía de cada uno de la legislación comparada prevista. En lo que quedó, entonces, es muy difícil decir que cuando la Convención de Viena, cuando la Convención de Kioto, perdón por el error, fue renovada en 1999, en cierta manera no hubo cambios muy elementales. Además, todo el código tuvo siempre en cuenta el esquema del GATT, de manera que lo que sucedió sí fue la Convención del Valor que se modificó de Bruselas de 1950 a la de 1979, que es la que actualmente rige con variaciones a través de la OMC del año 94. Eso sí, y el acuerdo antidumping y de subvenciones, que también fue nuevo y que hubo que incluirlos dentro del esquema del código, reemplazando las partes anteriores. Otro de los puntos importantes fue la accesión al Mercosur, es decir, la creación del Mercosur generó allí diversos cambios que hubo que hacer para la manera en que se generan las posiciones arancelarias de ahora en adelante. Pero en principio no ha habido modificaciones. Y el principal elemento modificatorio es el de las formas, es decir, en la vía electrónica. Pero la vía electrónica, en cierta manera, es una herramienta respecto de un principio o una finalidad que está en la norma de fondo. Sin norma de fondo, lo que se va a cargar es cómo traducir adecuadamente el espíritu y los principios a través de una herramienta que puede ser más rápida, pero también, por ser más rápida, ser también más dañosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso, si quieres, podemos hablar después del tema. Gracias, Enrique. Es muy interesante mirar cómo los fundamentos permanecen. Sí, lo que discutimos es el empleo de la tecnología y otras cosas más, pero los fundamentos son básicamente los mismos del GATT. Aprovecho para te preguntar, saliendo del pasado y llegando al presente, ¿cuáles son sus preocupaciones actuales, sus temas de interés en derecho aduanero actualmente? ¿Cuáles son sus temas de preocupación y cuáles los temas que también piensas que tal vez merecen un reexamen o un nuevo examen en términos de legislación aduanera? Las preocupaciones más grandes, desde mi punto de vista, no son nuevas, son
las necesidades de cada país de tratar de obtener alguna ventaja en relación con su comercio internacional y las pequeñas trampitas que todos los países hacen. Por trampitas, no sé en portugués si se entenderá, las pequeñas picardías que pueden hacer los países para tratar de eludir las reglas internacionales del sistema actual. En una exposición en la que creo que tú estuviste presente sobre el libro de los 2 tomos de Derecho Aduanero que presentó Germán Pardo en su momento, yo toqué un tema que es el tema del dumping, que para mí es, es develador de cuáles son los problemas que se están generando como consecuencia de esta distorsión en el manejo de los principios del sistema internacional de comercio. Pero desde un punto de vista, eso desde el punto de vista global. El hecho de que haya tenido que salir un acuerdo de facilitación porque no había un progreso en materia de modificaciones dentro del seno de la OMC, ya nos está diciendo de que hay serios problemas para el desarrollo adecuado de un acuerdo. El problema entre Estados Unidos básicamente y China, acusando a China de haber prevalecido siendo parte de la Organización Mundial del Comercio, sin estar en el fondo internamente convencida de que eso es lo que debería hacer, y a la vez con las acusaciones de que no lo hizo, ya también están poniendo de manifiesto esta situación global. En lo que se refiere a lo que día a día nosotros en nuestro ámbito nacional estamos advirtiendo, lo que advertimos, lo que yo advierto particularmente es 2 preocupaciones. La primera preocupación es el problema de los derechos fundamentales o constitucionales llevados a la práctica en el uso del procedimiento aduanero. La necesidad muchas veces de establecer reglas de fondo que pueden afectar derechos constitucionales del importador o del exportador, que surgen, que son dictados no por el Congreso, no por el Parlamento, no por las autoridades más altas de lo que puede ser el órgano aduanero, sino por escalones intermedios, medios o bajos, a los cuales se les delega funciones que pueden generar problemas en el flujo del comercio. Esto es el primer punto que yo creo que hay que tener muy en cuenta sobre la base de tribunales que actúen con suma rapidez, incluso a través de medidas cautelares o precautorias para que no se generen daños irreversibles. El segundo tema, también en el mismo tenor procesal, puede ser y es para mí el hecho de que las normas dejan de ser emitidas y administradas por el ser humano para pasar a ser determinadas por un programador que establece sistemas informáticos que generan actos administrativos automáticos sin intervención humana. Y esto generalmente entonces se piensa en una realidad que no es tal. Es como si la realidad fuera matemática, y la realidad no es matemática. El esquema de valoración que tiene un juez y que es esencial al ser humano y a la cultura, está tomada como si se tratara de ciencias naturales, donde las cuestiones son de una manera o de otra y no se admite ninguna otra modificación que no sea eso. Esto, al ser automático, genera el problema de que
no tiene uno una persona con quien hablar y poder resolver la situación. Esto debería generar una preocupación muy grande, en primer lugar, por el abuso que se hace de actos administrativos automáticos sin revisión posible o con revisión ex post, es decir, pago primero y luego veré si alguien me da la importancia que tiene esta cuestión en las autoridades, en donde estaré uno o 2 años trabajando para ver de resarcirme de esta situación, que nunca es lo mismo. En un flujo comercial como es el aduanero, la rapidez es esencial. Las cuestiones tienen que evitarse porque luego el tiempo en poder resolverlos atenta contra el comercio en sí mismo. Es la propia comunidad la que pierde en estos casos. Se necesita un sistema nuevo y rápido en materia de revisión de las medidas de este tipo inmediata. Y eso es algo que están padeciendo todos los países del mundo en este momento. Estas son las preocupaciones que me parece a mí, desde mi punto de vista, son las que más nos deben preocupar. Gracias, Enrique. Y te garantizo que las preocupaciones no son solo relacionadas a lo que se pasa en Argentina, ¿sí? No tenemos cosas muy distintas de eso en Brasil. Entonces, la tecnología genera ventajas, pero genera también algunos problemas, ¿sí? Y la última pregunta que te voy a hacer para que los que están mirando este video puedan tener como una inspiración para su carrera aduanera es un mensaje, un consejo, una recomendación, ¿qué palabras acogedoras tiene a los que están empezando a estudiar el derecho aduanero? Espero que acogedoras. ¿Qué palabras tienen para las personas que están empezando a estudiar derecho aduanero? ¿Cuáles son los caminos que deben buscar estas personas en los días actuales? Bueno, no sé si atreverme a contestar esa pregunta porque no es fácil de responder. Parto de esta base. El derecho aduanero no es un derecho tributario, o por lo menos no es exclusivamente un derecho tributario. Y esto es muy importante porque el basamento del derecho aduanero es el derecho público y dentro del derecho público el derecho administrativo. Entonces, ¿qué importancia puede tener si me aplican un impuesto o no, mayor o menor, cuando me pueden impedir la ingreso o la salida de la mercadería del territorio? Si me pueden demorar de tal manera el procedimiento de importación o de exportación que prácticamente cuando lo logro está arruinado totalmente el negocio. Entonces, el problema es el ingreso o el egreso, la regulación que el Estado hace a través del sistema aduanero. El sistema aduanero es un sistema administrativo de regulación del comercio, no es otra cosa. Y como consecuencia de eso, el tributo pasa a ser un elemento restrictivo más, pero no deja por ello de ser básicamente un aspecto administrativo y no con finalidades generalmente recaudatorias, aunque sí las hay, pero no exclusivamente y a veces no principalmente. Entonces, esto encuadra y se inserta dentro del sistema general del ordenamiento jurídico. Aquí entran a regir problemas de derechos constitucionales. La Constitución, en cierta manera, nos está resguardando contra ciertos peligros del Poder Ejecutivo. Para eso se crea una parte de la Constitución, que es la de las declaraciones, derechos y garantías. Las garantías tienden a evitar justamente el abuso de la coacción
como un derecho del Estado. La coerción es el derecho del Estado para el ordenamiento, pero el abuso genera afectar la libertad, básicamente, y la propiedad, que en cierta manera es una derivación de la libertad. Este es el tema más importante y por eso es que creo que los principios son esenciales para poder determinar cuál es la finalidad que tiene que tener el derecho aduanero. Espero haber acertado en la pregunta. Lamentablemente esta pregunta no tiene una respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, sobre ese punto, yo recuerdo que Alf Ross, en su famoso libro sobre el derecho y la justicia, decía, nosotros tenemos una relación jurídica, que también se da en la aduana, porque la relación jurídica aduanera no es otra cosa que una manifestación de la relación jurídica propiamente dicha que abarca la totalidad de las disciplinas jurídicas. Pero él lo decía, tenemos la obligación, o sea, la conducta debida, tenemos la consecuencia del incumplimiento, que es la sanción, y hay una tercera parte, que es el procedimiento. Ese procedimiento muchas veces ha sido dejado de lado en el análisis. Pero nosotros tenemos que la parte operativa aduanera justamente es procedimiento. No es procedimiento contencioso, no es procedimiento controvertido, pero es procedimiento necesario para lograr que colabore en la petición del importador-exportador, colabore la nación o el Estado proveyéndolo. Entonces, no es contencioso, es colaborativo, pero ese procedimiento tiene que darme a mí las garantías constitucionales directamente. No vale de nada tener una buena ley si no hay un procedimiento que la haga funcionar. Entonces, me da la impresión de que aquí el aspecto constitucional, que es lo más intrínseco de los principios de un país, está íntimamente relacionado con lo que se llama el derecho adjetivo, que pareciera ser no importante, pero es el más importante de todos, porque si no, toda la estructura jurídica no puede funcionar. Esto es, creo que, lo básico que tenemos que tener presente. Tribunales rápidos, imparciales, con gente honesta e idónea, pero rápidos. Esta es mi idea, Rosaldo. Que sus deseos se conviertan en realidad. Bueno, esto deseamos todos. Muchas gracias por la conversa, muy agradable y muy rica, y creo que fue una buena forma de compartir experiencias importantes sobre derecho aduanero. Muchas gracias, Enrique. No, el agradecido soy yo. Muchos saludos a los audientes. Se você gostou da conversa com o professor Henrique Barreira, gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro no YouTube, ative a sinetinha para ser avisado sobre novos vídeos e acompanhe a gente também diariamente nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.